Presidente Andrés Manuel López Obrador, en efecto, usted es un naco y chairo, aunque he llegado yo a esa conclusión con métodos y afanes distintos a los que usted empleó y expresó durante su rueda de prensa matutina del día de hoy. Así es que permítame, al dirigirme a usted, hacerlo también y con el respeto debido, sobre todo a las audiencias de etcétera. Vayamos por partes y lo primero que vale la pena hacer es despojarnos de todos los prejuicios y asumamos que las palabras son el DNA de nuestra capacidad de socializar y con ello también de generar interacciones sociales y cultura. Así podemos decir que las palabras van modificándose y su significado adquiriendo orientaciones y empleos distintos y a veces incluso contrastantes a lo largo del tiempo. Así podemos nosotros decir que el término naco se refiere en sus orígenes a una suerte de gentilicio a todos aquellos habitantes de una región que bordeaba los estados de Puebla y de Veracruz. De esta manera, presidente, en efecto, usted no es un naco. No lo es porque, como hoy mismo se encargó de informarnos, usted nació en Tabasco, en Macuspana, y no en esa región en donde durante mucho tiempo, como he dicho, se catalogaba un determinado gentilicio. Usted, en ese sentido, en ese terreno, por supuesto que no es un naco. Al paso del tiempo, y estoy hablando de la colonia, la palabra naco, con cualquier derivación que usted quiera, la T, la L, naco nada más, en fin, distintas derivaciones que va teniendo la palabra, aludía a personas desarrapadas. Y usted en modo alguno es una persona desarrapada, no es un naco. Al contrario, usted usa grandes trajes de marca, Armani y todas estas grandes marcas. Incluso recientemente su corbata Ferragamo nos permitió saber que nada más esa prenda de tela, muy europea por cierto, que alude a las expresiones en contra de la horca que tenía o que sostenían muchos de los burgueses en aquel entonces como método para significar que estaban en contra de este tipo de formas de tratamiento humano. Su corbata, digo, cuesta alrededor de 4,200 pesos. Entonces usted tampoco es un naco, no es un desarrapado, como no lo son sus hijos, que visten con las mejores marcas, con las mejores marcas de ropa, de tenis, que viven una vida ostentosa, así como la jerarquía de los aztecas, tan clasista y tan ostentosa de las riquezas, ellos en cuentas de oro, y bueno, pues ahora muchos de los mexicanos pues ostentan a través de eso, de las grandes marcas de relojes, de la asistencia a los grandes eventos, lentes, perfumes y todas estas cosas que forman parte de la propia opulencia. El caso es que en efecto usted no es en modo alguno un naco. Se podría decir o aludir al término en su uso a finales de los años 50, durante los 60 y ya muy entrados los 70 y los 80. Tiene un ensayo extraordinario al respecto Carlos Monsiváis en su libro de Escenas de Pudor y Liviandad, en donde alude justamente al empleo de la palabra naco con esa visión clasista para referirse a las personas de mal gusto. A las que utilizan, por ejemplo, siendo medio prietos, playeras anaranjadas o con alguna marca comercial, como es mi caso, anaranjada, ¿no? Que puedo parecer abejorro, con una marca comercial, ¿no? Más prieto que la noche, y entonces ser, o para muchos, eso, justamente un naco.
Y si en los 60s, sobre todo a principios de los 70s, escuchaba yo a Los Ángeles Negros o escuchaba a Rigo Tobar y su Costa Azul y cantaba Tuvimos un sirenito, entonces en efecto podría endilgárseme a mí el término naco. Y aunque en efecto usted brilla por su ignorancia, yo no me atrevería en modo alguno a decir o a opinar o a juzgar en términos clasistas sus gustos y entonces referirme a usted porque tenga determinados gustos como una persona naca. Eso está lejos siempre de mis propias expectativas. En todo caso, dentro del pitorreo, al equipo de fútbol al que yo le voy, pues siempre le asocian con pinche equipo naco, es decir, aludiendo al mal gusto. Y a mí eso sí, tampoco me espanta la palabra. Si yo considerara que alguien es naco, lo puedo decir como lo dicen los alemanes. Los alemanes pueden decir kitsch. Esa palabra alude justamente a al mal gusto, a la propia vulgaridad. Entonces, no, yo no me atrevería a decirle que usted es kitsch o que usted es naco, en modo alguno. Para nada es eso. Pero también ha tenido otro significado la palabra naco, la que tiene que ver con las personas ignorantes, las personas que en efecto carecen de cualquier insumo intelectual y que además tienen comportamientos de soberbia, a pesar justamente de esta inopinada ausencia de conocimientos. Y ahí sí, presidente, me parece que usted sí es un naco. No solo en la manera con la que cotidianamente y muchas veces a propósito, desde luego, pero también es usted un ignorante, estropea nuestro propio idioma, un idioma que se encuentra forjado fundamentalmente con los términos españoles, que es lo que dejó justamente el encuentro de dos mundos, que significó con mucho, desde luego, una suerte de colonización, siempre condenable, por supuesto, pero simultáneamente también siempre entendible como parte de nuestras propias raíces y nuestra propia formación, que es lo que me permite hablar con usted en estos términos españoles y desde luego también me pues, permite permanentemente estar revisando los términos del diccionario de nuestra lengua náhuatl o mexicana. Aquí tengo un extraordinario diccionario que a usted le recomiendo, es del siglo XXI, de la editorial, es de Remy Simeón, un gran diccionario de la lengua náhuatl mexicana. Bueno, el caso es que así es como se pueden derivar, y hay más términos de naco. Término de naco quiere decir, por ejemplo, andullo de tabaco, que es el que tiene que ver con la hoja larga de tabaco. Pásame un naco, pásame una hoja envuelta, ¿no? Para poderlo engullir o para poderlo, digamos, formar o forjar, así también se dice, en un carrufo y yo poder, pues si está seco, fumarlo, si no, pues nada más y simplemente dejarlo a la intemperie para que haga lo propio el tiempo. Entonces, la palabra naco también aquí tengo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se refiere al puré de patata, ¿no? Pásame una milanesa con un trozo de naco, eso también es. Así es que de todos estos términos que le estoy hablando a usted, la palabra que alude a la ignorancia, sí, sí corresponde con usted, así es que en efecto sí, sí estoy de acuerdo. No por sus aspectos clasistas, no porque usted sea un pedazo de tabaco, no porque usted vista de manera estrafalaria, no porque usted tenga buenos gustos o malos gustos, estos son otros asuntos, sino porque en efecto usted es un ignorante. Vayamos a la palabra chairo, rápidamente. La palabra chairo nos tiene que remitir necesariamente a la palabra chaqueta. La palabra chaqueta alude, desde luego, como todos sabemos, a un término español que se refiere a una prenda de ropa generalmente compuesta por cuello y botones y que llega por abajo de la cintura en su propio corte, generalmente con dos bolsas a los lados, pero su uso frecuente también ha aludido a lo que también se llama chamarra. Y entonces, pues, chaqueta o chamarra se han ido convirtiendo en sinónimos para emplear, pues sí, para referirnos a ese término. El caso es que ese es uno de sus significados. Otro es el que tiene que ver con su verbalización, que es chaquetero. Se refiere a
el uso de la chaqueta de un determinado ejército, que entonces va cambiando de chaqueta en función de los pagos o de los incentivos que también se les llama mercenarios. Estos personajes reciben para primero estar en la chaqueta de los villistas y luego irse con los archienemigos de Doroteo Arango, que eran, como ustedes saben, los zapatistas, cambiarse de chaqueta y ser eso, un chaquetero. Él es un chaquetero porque ayer estaba con el Centauro del Norte y hoy está con Emiliano Zapata. Entonces era chaquetero. Les recomiendo a usted, presidente, y a ustedes también, que lean La muerte de Artemio Cruz. Ahí se encuentra muy bien catalogada la, digamos, descripción histórica de lo que significa ese término chaquetero. Junto con ello también, bueno, y claro que estamos aludiendo a periodos históricos, ¿no? Estamos aludiendo justamente a los periodos de la Revolución y todavía a su empleo en términos de la política, cuando alguien del Partido Popular Socialista se iba al PRI, o del PRI al Partido Popular Socialista, que era prácticamente lo mismo, o se iban al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en fin, se les decía, eres un chaquetero. También, a partir sobre todo de los 60, finales de los 50, principios de los 60 y hasta ya rebasado ese siglo, hasta nuestros primeros años del actual siglo, se utiliza también verbalizándolo como chaqueta. Me voy a hacer una chaqueta, que tiene distintas expresiones también jocosas. Me voy a hacer una chamarra, me voy a hacer una chambrita, y también sobre eso pues han surgido o surgieron muchas de las expresiones populares del albur, ¿no? Háganme ustedes el favor, y creo que quienes me acaban de escuchar entienden a qué me refiero solo con hacer esa frase, para aludir justamente a las pretensiones oníricas de hombres y mujeres que tratan de hacerlas muy terrenales a partir de la imaginación, empleando la mano diestra o también la mano diestra y la siniestra entre mujeres y hombres, porque ahí no hay ninguna discriminación en todo ello. Y lejos estoy, por supuesto, muy lejos estoy de yo entrometerme en la vida privada y más aún íntima, ni de ustedes ni del presidente de la República. Lo único que yo diría es que si en ese terreno él es un chaqueto, así se decía, o un chaquetero, pues no me queda otra cosa más que felicitarlo y reconocerlo, porque a su edad tenga ese mismo temple y esa misma energía de la que muchos seguramente carecen. Y si es el caso y forma parte de nuestra congregación, algún punto dentro de las inconmensurables diferencias que tenemos, podemos tener como vaso comunicante o como coincidencia. El caso es que también la palabra chaqueta remite o tuvo sus derivaciones en la palabra chaira, ¿no? Ustedes acordarán, tú que eres poeta y en el aire las compones, venme y hazme una chaqueta y verás cómo te pones. También se decía, hazme una chaira, o me voy a hacer una chaira, de tal manera que ese es un derivativo de la actividad onírica que les acabo de comentar. Esto hasta principios de este siglo, porque por ahí del 2017 empezó a utilizarse la palabra chairo. Él es un chairo porque se hace chaquetas mentales, pues vive distante de la realidad. Y ahí sí, presidente, también coincido con usted. Usted es un chairo porque se encuentra completamente desapegado de la realidad. Por ejemplo, cuando señala que México tendrá un mejor sistema de salud como el de Dinamarca, o mejor que el de Dinamarca, quiero decir, todavía lo dijo hace 3 semanas, y bueno, pues ya no lo va a decir, estoy completamente seguro, y pues el cinismo y el vivir fuera de la propia realidad hacen que usted, pues sí, en efecto, sea un chairo. En suma, presidente, en efecto, en los términos en los que yo he dicho, usted es un naco porque es un ignorante, y es un chairo porque no tiene asidero con la realidad. Celebro, pues, esa coincidencia.